Hola a todos, soy Juan Miguel López Barea, diseñador de personajes del juego Blasphemous, y hace poco abrí esta página de Patreon para crear comunidad, compartir tutoriales exclusivos con mis mecenas y dar clases online. Os dejo el link en la descripción y también algunos enlaces a mis redes sociales. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, podéis ayudarme dándole like y compartiendo. ¿Qué pasa, chavales? Os voy a enseñar cómo hacer materiales metálicos, prácticamente que podéis hacerlo inventándolo. Cuando al principio empiezas a aprender esto del arte 2D, ¿no? Es una cosa que es muy difícil hacer. Y hasta que te dan las claves, digamos, que necesitas conocer, es un poco complicado. Por supuesto lo podéis sacar vosotros mismos si hacéis estudios de objetos que sean metalizados. Por ejemplo, si en casa todos tenemos pues una cafetera, llaves, cubiertos, las ollas, multitud de objetos de metal que podemos usar, hacer un bodegón, ¿no? Y a base de copiar eso llegará un momento en el que te des cuenta de cuál es el patrón, lo que hace que el metal parezca metal. Pero aún así yo te puedo dar esas claves por si es algo que de momento se te ha escapado, pues a partir de ahora lo vas a poder hacer mucho mejor. En mi trabajo yo he tenido que hacer muchas cosas siempre con aspecto metálico, porque me dedico a hacer cosas de género fantástico, entonces siempre hay armaduras, armas de todo tipo, esculturas, grabados, objetos, de todo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de concept, me lo invento, porque o bien en Blasphemous el tamaño de los gráficos es muy pequeño y no tiene sentido hacerlo a todo detalle muchas veces, o bien a lo mejor se va a hacer en 3D, y en 3D ya ese efecto te lo va a dar el propio programa. Y la verdad es que con algunas claves ya os digo que podéis conseguir un efecto así metalizado bastante chulo. Os voy a enseñar algo de mis cosas antiguas también, para que veáis en un momento en el que yo estas claves las desconocía, ¿no? A ver, aquí. Esto es un concept que hice una vez, hace más de 10 años, porque estaba trabajando en un entorno en 3D, estaba aprendiendo el motor Unreal. En aquel entonces creo que era un Unreal 3, ni tan siquiera un Unreal 4. Acaba de salir el 5 ahora, ¿no? Pues esto era el Unreal 3. Y entonces yo me inventé un entorno que era como el escritorio de un mago, y en el escritorio pues había distintos objetos, y entonces tenía que diseñar los objetos por una parte, ¿no? Dibujándolos, aunque entonces me quería dedicar al 3D y se me daba fatal dibujar. Y entonces hice este dibujo, ¿no? Que es una poción. El escritorio de un mago, pues tiene que haber una poción por ahí. Súper fácil, la verdad. No me come mucho la cabeza. Y por ejemplo aquí en el entorno pues está aquí, es esta botellita de aquí. Por supuesto tiene mucho mejor aspecto que el concept. También había distintos objetos, ¿no? Un candelabro, un cofre, esto es una especie de cuchillo aquí para hacer los conjuros, ¿no? Una calavera, que también está regulín. Y incluso pues la habitación, me busqué la manera de hacer las paredes, en fin, todo esto, ¿no? Objetos, una bola de predecir el futuro y todo esto.
Y eso, en este momento no sabía una cosa muy importante, que es que para que algo parezca metal, realmente ese metal, como lo explico, no es como si pintas un objeto que es de un color, ¿no? Por ejemplo, un objeto de color gris, sino que se parece más a cuando pintas un espejo. Cuando pintas un espejo no estás pensando de qué color es este espejo, sino qué es lo que está reflejando este espejo. Una luz, a lo mejor te estás viendo a ti mismo, ¿no? En el espejo del baño, estás viendo las paredes del fondo. Si lo sacaras afuera, pues estarías viendo el cielo, verías los árboles por encima o el suelo por abajo. Todo esto, ¿no? Entonces, igual que cuando pintas un espejo, cuando pintas un objeto de metal, tienes que pensar no en el objeto en sí, sino en qué es lo que refleja. Este, por ejemplo, es otro dibujo que hice para una pintura. Quizás sea incluso más antiguo. Y bueno, pues creo que era para un concurso de World of Warcraft de dibujo. Y tenía esta armadura que se supone que es todo de metal, pero no transmite nada la sensación de ser de metal, a duras penas. Tiene algunos brillitos por aquí, ¿no? Eso quizá es lo único que hace que parezca un poco de metal, pero la verdad es que nada, está bastante mal. O sea, no era capaz de conseguir un efecto mejor. Precisamente porque entonces el fondo ni lo estaba teniendo en cuenta, ni lo estaba considerando. Estaba dejando el fondo este gris muy raro, que no representa nada del mundo real. Quizá un páramo aquí lleno de niebla, no sé. Y es que en los objetos metálicos es muy importante, bueno, en general cuando quieres conseguir una iluminación realista, todo es uno. El fondo afecta a la figura afecta al fondo, y sobre todo en este tipo de objetos que son muy reflectantes es más importante incluso el fondo, los otros objetos, que el objeto en sí. Bueno, la forma del objeto sí afecta a lo que está reflejando, pero ya está. Es decir, a no ser que pintes un espejo, un objeto que sea totalmente plano, sí que el objeto va a tener una curvatura, que pensar, por ejemplo, en la casa de los espejos, ¿no? De esto típico de las ferias, que se deforma el reflejo y tal, ¿no? Siguiendo la superficie. Por ejemplo, si un espejo es convexo, o es cóncavo, la imagen se hace más pequeña o se hace más grande, o si es ondulado, incluso puedes ver varias veces reflejado el mismo objeto, y todo eso, objetos, luces y todo lo que haya alrededor. En esta otra pintura también que hice hace un montón, pero en esta ya me había dado cuenta de este hecho, ¿no? Que cuando pintas algo de metal tienes que pintar lo que está reflejando el metal, no otras cosas. Por ejemplo, se supone que esto es un vikingo que está ahí en un acantilado al lado del mar, pues está en un día soleado ahí en Escandinavia, y ya aquí sí que esto ya parece mucho más metal. ¿Por qué? Porque aquí está reflejado el sol. Veis aquí un poquito de azul, ¿no? del cielo, aquí un tono así, podría ser una nube o algo así, ¿no? Aquí puede ser las montañas, este mismo acantilado, ¿no? Que está aquí al lado. Y por ejemplo aquí, mira, en el puño veis estas rayitas amarillas que son la propia hierba, ¿no? Amarilla, esta quemada que hay aquí. Aquí también lo he puesto eso, ¿no? Y son esas pinceladas que
que, que representan las cosas que hay alrededor, lo que le da a ese metal la vida. Luego hay otra cosa que yo hago también últimamente, hace tiempo ya que lo hago, pero que también le añade un poco de verosimilitud, que es que la luz máxima que se refleja en el metal le doy un poco ahí como de halo, ¿no?, alrededor. Es muy fácil solo con una herramienta de ¿cómo se llama? Degradado radial, o con el aerógrafo le das alrededor de los puntos más luminosos y te da el aspecto ese como de que te deslumbra, ¿no? Y luego también a lo mejor tener en cuenta que no todas las partes reflejan igual, sino que a lo mejor puede haber partes que estén como más sucias o por el contrario que estén más pulidas. Por ejemplo, en los bordes normalmente de cualquier cosa metálica, por simplemente fricción, ¿no?, con otras superficies, pues va a estar más pulido y va a reflejar más. Los claros van a ser más claros, lo mismo. Los oscuros van a ser más oscuros, ¿no? Sobre todo va también como sobre todo si es un borde así afilado, lo normal es que coja ahí algún tipo de highlight siempre, aunque sea sutil. Simplemente por el hecho de que está muy pulido, como imaginaos el filo de un cuchillo, siempre tiene un poquito así de colorcito así un poquito más claro, aunque no pille directamente ahí un rayo de sol súper exagerado. He hecho otro dibujo, lo podéis considerar como un remake de la poción esta que os he enseñado anteriormente, que hice hace un montón de años, como intentando resarcirme, supongo, redimirme, ¿no?, un poco del diseño que, tan de principiante, pues ver qué es lo que podría hacer a lo mejor ahora. Se me ha ocurrido este concepto que es como una poción que sería casi un veneno, te produce mucho sufrimiento y tiene pues estas caras aquí sufrientes, ¿no?, tiene estas espinas por aquí, por allá, también tiene otros elementos, ¿no?, decorativos, y la idea es hacerlo de metal. Un metal, tampoco voy a poner tiquismiquis y voy a decir pues acero o aluminio o metal, simplemente. Y para eso he estado he intentado buscar referencias. Mira, esta es alguna de las caras en las que me he basado para hacer el dibujo. Y lo que sí que quiero es que tenga un aspecto así bastante oscuro y quizá envejecido. Ya veremos, vamos a ir sobre la marcha viendo esta otra de las caras. Y sobre todo poner en práctica esto, que lo más importante es pintar cosas del entorno del objeto. Como por ejemplo aquí, en esta imagen se ve claramente aquí el azul del cielo en el lado y el brillo del sol que da aquí y aquí y aquí, daría en varios sitios, ¿no? Es como que el reflejo se repite. En esta se ve muy claro que refleja el exterior, pero en otras imágenes que podéis encontrar de referencia hay veces que es difícil de verlo. Por ejemplo, aquí esto parece como una ventana o una puerta, aquí en el lado. Y aquí esto definitivamente es el reflejo de la mesa, ya que hay una forma oscura que será la pared que haya detrás. Esto aquí se ve como un claro, que seguramente sea el techo iluminado. No sé si sería distinguible incluso el fotógrafo si no estuviera esto tan dañado.
me gusta este rollo que tenga a lo mejor un poco de óxido en algunas partes. Y bueno, he dibujado un poco un fondo. Esto sería un poco parecido a la imagen esta de que me enseñaba antes de la mesa, ¿no? Que se ve aquí. Sería la misma lógica. Pongo un suelo y o sea, sería un setup parecido, ¿no? O sea, tienes un suelo así más clarito, luego quizás tienes algo del techo por ahí arriba, tienes una fuente de luz y las paredes así más oscuras, ¿no? Lo que pasa es que muy desdibujado, pues sería, por ejemplo, esta mancha que he hecho aquí. Entonces voy a pintar incluso encima del mismo dibujo. Si eso a lo mejor lo que voy a hacer va a ser duplicar la capa, pero voy a pintar encima y le voy a dar un tono bastante oscuro de base. Bueno, incluso creo que no lo voy a rellenar entero, sino que voy a intentar directamente imaginarme. A ver, sería un frasco de metal bastante oscuro cuando en las partes que más o menos reflejan el suelo, que es de un tono más cálido, pues en vez de ser un tono frío gris, sería más tirando a cálido. ¿Hasta dónde va a reflejar eso? Pues hasta aquí quizás. Luego por el medio se reflejarían las paredes, ¿no? Y el fondo que tenga detrás. Las luces las voy a dejar para lo último, si me permitís. Incluso le puedo poner una sombra en medio que sea yo y a lo mejor un tono más clarito de reflexión del propio suelo. Luego aquí voy a poner más oscuro, sobre todo porque también parte de lo que reflejaría a lo mejor sería esta parte central de las caras. Entonces, como es el reflejo de un reflejo, pues se va oscureciendo cada vez más, ¿no? Algo así. Y luego por arriba a lo mejor sería el reflejo del techo. Si estuvieras en el exterior sería el reflejo del propio cielo, ¿no? Por ejemplo, si fuera un cielo más o menos nublado, ¿no? Serían unos tonos grises, o si fuera cielo azul se verían tonos azulados. Y lo único es que lo voy a hacer un poco más claro que la parte central, que quiero que quede más oscurita, porque está reflejando por ejemplo las paredes, ¿no? O por ejemplo a mí que yo estoy mirando el reflejo, que yo de todas maneras estoy vertical. Todas las cosas que son que tienen una posición más o menos vertical, lo que va a pasar es que se van a oscurecer. Por ejemplo, los árboles en un paisaje son de un tono bastante oscuro,
o las personas en comparación con el suelo, ¿no? O las paredes de los edificios en comparación con otras cosas, suele ser bastante oscuro. Y entonces esta bola, por ejemplo, de arriba también va a pasar otra vez lo mismo, va a tomar unos tonos cálidos del suelo, ¿no? Y luego por el medio va a ser un reflejo oscuro y luego por arriba un poquito más claro. Y aquí, por ejemplo, que esto es casi un cilindro, lo voy a oscurecer en medio y en los bordes lo voy a dejar más claro, porque sería como que en medio me refleja a mí y en los bordes se ve más claro, porque cuando la luz da de refilón en las cosas da un reflejo más clarito. No sé si se puede distinguir aquí en alguna parte, por ejemplo por aquí, como que se aclara un poco. También es porque está un poco reflejando el propio suelo, que es claro. Pero bueno, sería también un poco interpolación de las referencias que tengo, porque quiero decir, los reflejos van a seguir más o menos el mismo patrón. Si la iluminación fuese más o menos igual. El patrón, por ejemplo, sería pues en la esfera se va a reflejar el suelo por aquí, se va a reflejar el techo por aquí. Es como que las cosas se ven abombadas, ¿no? Y siguen un poco en la curvatura de la esfera, ¿no? El reflejo. Y además, como es una forma convexa, el reflejo va a estar un poco comprimido. Es decir, por ejemplo, se van a ver las cosas más pequeñas. Imaginaos, por ejemplo, un espejo típico que ponen en las esquinas cuando hay un sitio estrecho, un espejo de estos de tráfico, ¿no? O en los supermercados, ¿no? Para que puedan vigilar los distintos pasillos. Pues hay cosas a lo mejor con las que estáis familiarizados que os pueden ayudar a pensar cómo serían estos reflejos, ¿no? Y los brillos en realidad es lo que le va a dar un poco la vida. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un poco ya de luces. Encima de lo que ya tengo, de esta base oscura con algunos reflejos por aquí abajo. Y ya le voy a meter la luz principal, porque eso hace casi el 60% del efecto. Y bueno, esto que estoy pintando es la luz reflejada. Y como es luz y la luz muchas veces se sale un poco de ahí de los parámetros, es decir, que la luz es más clara que, por ejemplo, si tuviéramos un objeto blanco.
la luz es brillante, se sale por encima de eso. Y un error que suele cometer la gente mucho es que el brillo no lo hace lo suficientemente claro como para representar eso, esa luminosidad, ¿no? Y es que sobre todo si estáis haciendo un metal con mucho lustre, con mucho brillo, vais a encontrar un montonazo de contraste. Precisamente por eso, porque lo que veis ya no es la superficie del objeto, sino la luz reflejada. Esto de arriba no sé qué sería, es que es como si fuera una especie de patrón así, como con algún relieve. Y estoy intentando darlo en los sitios donde sería lógico que se reflejara una luz que viene de arriba. Me estoy más o menos fijando en esta imagen, ¿no? Veis como hay una serie de highlights, de brillos aquí, en esta alineado más o menos, así. Porque esto es una forma de cilindro y los brillos en un cilindro suelen recorrer el cilindro de esa manera. Y luego en esta parte que es redonda pues se presenta el brillo como el brillo en una esfera, que normalmente es la esfera con el brillo en un punto, ¿no? Y ya con esto pues empieza a dar la apariencia de objeto metálico. Y lo suyo, por supuesto, siempre es si podéis encontrar una referencia casi exacta. Sería mucho más rápido de hacer que inventándomelo. Y más exacto. Parecería más realista. Y bueno, en realidad, tal como lo estoy haciendo ahora mismo, es como una luz así muy de a lo mejor una especie de cielo nublado. No hay un cielo azul que refleje. Si lo queréis hacer que parezca como con un aspecto así más azulado, más de exterior, porque estáis en una escena de exterior o porque simplemente os interesa por lo que sea deslizarle ahí tonos de color azul, pues les puedo coger un color azul y ponerlo alrededor de este brillo que he puesto antes. Para que se integre del todo, a lo mejor me conviene poner un poco de tono así más azulado aquí en el fondo.
Y sobre todo la coña de esto, el intríngulis que tiene, es que aunque estéis pintando un concept o una ilustración que tiene un fondo gris y estáis pintando solamente un personaje, por el hecho de estar pintando un metal ya tenéis que hacer que como si realmente sí que hubiera un fondo, porque el metal sin o un objeto reflectante sin su contexto, digamos que en realidad no existe, es inseparable una cosa de la otra. Entonces si quitas el fondo, de todas maneras tienes que poner algo ahí que refleje. Es como si quieres pintar un espejo. El espejo tendrá que estar reflejando algo para que esa cualidad de espejo el dibujo de la pintura la transmita. Esto es como si fuera así una especie de surcos o algo. Me lo estoy inventando sobre la marcha. Algo así, ¿no? También le vendría bien que en la parte, digamos, de los huecos, por ejemplo por aquí, entre las caras, ¿no? Aquí, por aquí, bueno, estoy poniendo verde, pero mi intención era ponerle un color así marrón. Sería como que parezca que hay suciedad que se ha quedado como un poco incrustada en los huecos, ¿no? De hecho, no sé si aquí se ve, quizá no. Pero si tenéis algo que parezca esto como una moneda o... Una moneda, por ejemplo, tiene normalmente un dibujo, una figura grabada, ¿no? No sé si se verá. Se ve bastante mal, ¿no? Es como que los bordes de la... alrededor de ese dibujo, ¿no? Que es donde la superficie se mete así como un poco para adentro, pues no están tan pulidos y aparte se mete la roña por ahí. Entonces esa parte la podéis poner más oscurecida, aparte de los pequeños huecos, aparte de que no llega a lo mejor la luz a penetrar dentro del hueco ese así tan pequeñito, ¿no? Si lo ponéis así pequeño es más fácil apreciar si va bien la cosa o no. De hecho, yo aquí muchas veces lo que hago es que me abro una segunda ventana, y la tengo en pequeño en un ladito. Y esta le digo que se quede encima. Y así tengo más espacio también.
Y digamos que me estoy un poco acordando por un lado de cuando he pintado cosas así metálicas que tenían a lo mejor esta forma, como así como algún recipiente, alguna botella, una bola, ¿no? Un rodamiento. También si pintáis monedas, también podéis ver qué es lo que pasa cuando no tenéis una superficie totalmente plana, sino que tiene como partes que salen, ¿no? Como esto. ¿Qué es lo que hacen los colores cuando hay un relieve? Y si a lo mejor copiáis el dibujo de varias monedas, hacéis un estudio ahí de algunas monedas que tengáis en vuestra casa, mejor que mirarlo en fotos, podéis dar cuenta de cómo funciona. Todas las partes que estarían más o menos apuntando hacia donde está la luz, pues van a coger el brillito de la luz, así. Incluso se puede exagerar un poquito más. Porque esto es luz, no es color blanco, no es que el objeto esté pintado de blanco, sino que hay una luz ahí reflejada que llega a nuestros ojos. Es como, imaginaos si tenéis una escala esto digamos son los colores en la realidad, ¿no? Aquí tenéis la luz del sol, ¿no? Una luz así muy intensa, y esto es una oscuridad absoluta. En realidad, vosotros no vais a poder pintar exactamente lo que... Oh, ya me estoy liando, ya verás. No quiero explicar esto porque se va a alargar demasiado. Vale. Voy a insistir un poco más. Automáticamente todas las cosas que estén, digamos, apuntando al cielo cogería un tanto del tonito este celeste, ¿no? Y quizá un poquito del sol. Un poquito.
Esto necesita un poco más de roña por ahí con los rincones. Por ejemplo, aquí, lo que he dicho antes, ¿no? Voy a intentar mantener los brillos más o menos alineados, como he visto que pasa aquí. Si queréis, otra cosa también que se puede hacer es ponerle un poco de óxido, como está aquí, y daos cuenta que el óxido no refleja tanto la luz como la parte que sí que está pulida. Sería simplemente pintar algún tono de marrón, dependiendo de donde esté, más claro o más oscuro. Y si ese óxido pasa por los sitios por los que hemos pensado que habría un brillo, pues ese brillo el óxido lo taparía, ¿no? Por aquí un tono así más clarito, en sitios que están más en sombra un tono más oscuro. En sitios intermedios un tono más intermedio, y en sitios más oscuritos incluso a lo mejor nos podemos ir al negro.
así manchado por sitios así random, por aquí y por allá. Poco a poco también voy tapando la línea, que eso es una cosa que se carga el aspecto realista, ¿no? Si quieres hacer un sombreado realista, pues tienes que usar más bien mancha, más que línea. Salvo los sitios, yo que sé, que sí, que realmente pues sería una línea prácticamente lo que se formaría, porque yo que sé, es, imaginaos por ejemplo en esta cara, pues en alguna arruga, obviamente una línea tiene que aparecer por ahí. Y esta botella, por ejemplo, estaría guapo que fuera como que cuando bebes de esta poción podría ser que te pinches y las caras beben tu sangre y la poción se vuelve otra vez a llenar. Sería un concepto chulo. Y luego también otro detallito que podéis hacer es ponerle una mancha reflejada en los sitios que apuntarían directamente a nosotros como si fuera nuestro propio reflejo. Y eso es una cosa que a veces le da como más aspecto metalizado todavía, porque al tener el oscuro ese tan más fuerte delante, le da más contraste también. Entonces parece el metal más pulido todavía.
Y lo curioso también es que se ve este reflejo lo verías en muchos sitios. No te verías reflejado solamente una vez, sino conforme la figura da vueltas y revueltas, te puedes ver más de una. Por ejemplo, en estos pinchos, seguramente me vería reflejado en cada uno de ellos, en sitios ligeramente diferentes, según el ángulo. Seguramente en algunos sitios me he pasado con esa reflexión. Pero bueno, luego siempre puedes volver atrás y volver a pintar sobre lo que ya habías hecho antes. Y este método pues más o menos puede dar resultados para unas cosas, para cuando pintáis algo, por ejemplo para concept, porque realmente no necesitáis que tenga un detalle súper exagerado, porque luego a lo mejor se va a construir en 3D o lo que sea, y el 3D ya te va a dar, el propio material te va a dar todo el aspecto, digamos, correcto, ¿no? Y realista de todo, visual. Y yo a lo mejor lo que quiero aquí con esto es simplemente hacer una indicación de cómo sería el aspecto, pero no el aspecto concreto. El artista que luego esto lo pase a 3D o que haga el aspecto final no lo va a hacer punto por punto, manchita por manchita, sino que simplemente es para que vea que es un metal que refleja a lo mejor bastante, o la cualidad que sea que tenga, que está lleno de óxido, que quiero que tenga unos reflejos así azulados o no, que quiero que tenga unos reflejos de otro tono. Y entonces pues da un poco igual que no esté correcto al 100%, porque se va a arreglar luego, digamos. Y esto es una cosa pues un poco para que el pego, pero tiene que resultar más o menos convincente.
aunque no esté perfecto, pero que más o menos tú lo veas y digas, ah, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a construir, lo capto. Y ya está. Y yo creo que ya la guinda del pastel que le puedo dar es un poco de brillo con el aerógrafo por encima de las zonas así luminosas, para que parezca como que tiene... Es una luz que deslumbra así un poco, ¿no? Incluso le dais así con un aerógrafo, un pincel suave por encima de las luces, un poquito solo. Bueno, esto ya está prácticamente terminado, y ya lo que me quedaría sería seguir definiéndolo un poco más, mejorándolo, y no sé, mientras lo hago, pues a ver, por recapitular, cuáles son las cosas que hemos hecho. Hemos dicho, primero he hecho un boceto, luego he pintado encima como una base bastante oscurita. Después he pintado como las luces reflejadas así más flojillas, como la del suelo y la del cielo. Después he empezado a meterle un color oscuro en los sitios donde había más huecos, ¿no? Y el toque, digamos, el paso más importante, he pintado luego la luz principal, más los tonos así más claros, ¿no? Los brillitos estos encima del todo, con un tono así muy, muy claro para que se note que es una luz lo que está haciendo ahí, que no es como cuando he pintado un objeto mate donde no se ve el reflejo realmente, sino que simplemente lo que hace es pintar la parte que apunta a la luz más clara, sino que esto que estás viendo es directamente la luz reflejada, como se vería en un espejo, ¿no? Por ejemplo. Y eso se tiene que notar, y es lo que va a hacer sobre todo que parezca metal más de verdad, ¿no? Y luego encima pues he pintado algunos poquitos de óxido, ¿no? Puede ser también suciedad. Y ya con eso pues darle vuelta, bueno, también eso, el brillito, ¿no? Por encima del brillo suave, dar brillo suave con el aerógrafo por encima de los brillos principales más fuertes, ¿no? Para que parezca que es luz. Y ahora ya lo que estoy haciendo es simplemente refinar un poco, intentar mejorar lo último. No sé, cosas que he ido pintando muy rápidas, pues
Ahora me voy parando un poco más, me voy acercando y voy intentando ya finalizarla mejor, ¿no? Es como que al principio de la pintura estoy pintando bastante de lejos, con el dibujo más en pequeño, y conforme ya lo voy finalizando, para pintar el detalle me acerco bastante. Cuando está uno pintando expresiones es como que no cuesta no empatizar con lo que estás dibujando y poner tú la cara. Para mí lo peor es pintar a una persona que está sonriendo. Eso me termina poniendo las mejillas, vamos, coloradas. Y ahora estoy haciendo esto y no... Casi soy incapaz de no ponerme poniendo caras. De no poner cara ahí de sufrimiento. Eso está bien, eso te puede ayudar también. Te das cuenta de qué es lo que vas haciendo, ¿no? Con los músculos. Y lo puedes intentar trasladar a la pintura también, ¿no? Sobre todo si no lo que estás haciendo te lo estás inventando. Pero bueno, yo no me lo estoy inventando totalmente. Voy a sacar referencias. Yo estaba usando esta cara de apoyo y la verdad es que me podía apoyar en ella mucho más de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, esta tiene el párpado de abajo como mucho más subido, ¿no? Voy a intentar dibujar un poco mejor las arrugas de la frente. Ante la duda también de lo que estoy haciendo, porque puede ser que pierda un poco el hilo. Siempre os podéis volver un poco al color de la base del principio más oscuro. Así, ¿no? Me vuelvo un poco a la base. Además, estas caras que están abajo del bote, por debajo de la zona del reflejo, quizá no le corresponde tanta claridad. Y eso oscurecéis, hacéis el dibujo, el dibujo que queríais, ¿no? Usando lo mejor oscuro, ¿no? Como habíamos puesto oscuro en lo que son los huecos, pues puedo aprovechar para
usar esos oscuros para hacer dibujos y luego pues vuelvo otra vez a hacer el mismo proceso, ¿no? Y doy aquí reflejo del fondo un poquito, del cielo, otra vez un tonito azul. Esta arruga es como muy exagerada. Normalmente si quisiera hacer algo más realista esta arruga de aquí la quitaría, pero me gusta que esté así más expresivo, las arrugas más exageradas, ¿no? Entonces la voy a dejar ahí. No me gusta que esté clarito debajo del párpado. Quizás me ha pasado con él. Algo así. Y poco a poco pues irá teniendo esto mejor pinta. El concept no vais a ver cómo lo he hecho, pero bueno, si queréis os puedo contar un poco algún tip de creatividad, ¿no? De cómo conseguir que se te ocurran más ideas, ¿no? La verdad es que se me ha ocurrido muy rápido porque me ha venido el ejemplo de la botella esa que os enseñé, y inmediatamente he dicho, coño, pues voy a hacer una versión. Voy a hacer la versión actualizada, ¿no? Y para que se me ocurriera esa idea, lo que he hecho, que es muy importante para mí, por lo menos, ha sido quitar cualquier tipo de música, vídeo, distracción que tuviera alrededor. Por mucho que dicen que bueno, algunas personas dicen que la música les inspira o lo que sea, vale, les puede inspirar, pero no en el momento en el que se le estaba ocurriendo la idea. A lo mejor he escuchado la música antes, como yo creo. A mí escuchar música o tener cualquier tipo de distracción me dificulta mucho que se me ocurran ideas, me desconcentra. Así que lo que hago es que quito todo, o me voy a una habitación que esté vacía, que no haya nadie ahí. Y prácticamente se parece un poco a lo que pasa cuando soñamos, que la cabeza tiene que estar siempre haciendo algo.
Entonces, lo único que tienes que hacer es pararla, quitarle estímulo, digamos, de alrededor, y entonces la cabeza lo que hace es que crea su propio estímulo. Es como los tanques estos que hay con agua salada, ¿no? De suspensión sensorial. Dicen que se puede, vamos, yo no lo he probado nunca, pero dice que ahí puedes tener hasta alucinaciones, ¿no? En el tanque. También pasa lo mismo También hay unas habitaciones que tienen como algún tipo de relieve especialmente diseñado en las paredes que hace que no escuches ningún sonido, ¿no? Y en ese caso, pues lo que hace es que tu cuerpo empiezas a escuchar hasta tu corazón, tu sangre latiendo por las venas, vamos, casi te vuelves loco. Incluso creo que escuchas sonidos que realmente no están ahí, tienes como alucinaciones también, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer, la manera más fácil de tener un montón de creatividad, es quitarte de todo. Y es que es inevitable, se te van a ocurrir ideas porque no... Sobre todo si sois una persona creativa, es que no podéis parar. Cuando estás en la cama, acostado por la noche, tienes sueños, normalmente, ¿no? Al principio, yo qué sé, tu cuerpo está cansado, el cerebro se tiene que resetear o lo que sea. Y está haciendo tareas de reparación. En el momento que digamos que esa fase termina, ¿no? Y tú a lo mejor estás todavía en la cama, estás dormido, pero hay una parte que está por ahí despierta. Esa parte, ¿qué hace? Pues te hace alucinar sueños. Y tú realmente no lo controlas. Se te van a ocurrir cosas, digamos. Hay algunas cosas que las podrás usar, otras cosas que no. Pero sí que esos pensamientos que se te ocurren a lo mejor lo puedes relacionar con lo que estás haciendo y aplicarlos a lo que estás haciendo. Eso es un poco también el kit, ¿no? Se te van a ocurrir a lo mejor cosas que no están relacionadas, pero tú lo tienes que intentar conscientemente llevar al terreno de lo que estás haciendo y a veces por asociación es como no se te ocurre la idea directamente, pero a lo mejor se te ocurre otra que luego puedes aprovechar. Lo que pasa es que estamos hoy día también todo el día conectados a internet, un poco distraídos, y eso hoy día la verdad es que parece como un poco difícil. Sobre todo en un ordenador, estar en un ordenador sin hacer nada. Sin hacer nada para que te pasen cosas por la cabeza. Pero bueno, yo ya digo, yo no, cuando tengo que estar haciendo algo que es creativo, por ejemplo, esta fase que estoy haciendo ahora, que simplemente es renderizar el objeto,
y que ya más o menos está la idea ya muy bien definida. Esta parte, digamos, es mecánica. En esta parte sí a lo mejor me podría poner algo de música. Sobre todo si lo que estáis haciendo no es muy complicado, ¿no? Y la música pues muchas veces pues, te ayuda un poco a sobrellevar también tanto tiempo estando trabajando, ¿no? Un poco en soledad también. Pero también hay que saber, digamos que estar plenamente concentrado te va a ayudar. Muchas veces hay que hacer lo contrario. Te quieres poner música cuando estás haciendo una tarea aburrida, ¿no? Porque es un aburrimiento, un encordio, pero al final tienes mejor experiencia si en vez de ponerte una música y abstraerte, pues te centras en lo que estás haciendo y además se te pasa el tiempo más rápido, por lo menos esa es o se te pasa casi tan rápido como si te pusieras una película, una serie o lo que sea, y el resultado va a ser mucho mejor, porque vas a estar más centrado, ¿no? En lo que estás haciendo. Luego las ideas que se te ocurren, ya digo, no hay idea mala. Muchas veces se te puede ocurrir una idea que dices tú, ¿qué hago yo con esto? Pero es un poco como con las sesiones de brainstorming, estas que no sé si habéis oído hablar de ellas. A base de sacar ideas cada vez, o sea, al principio a lo mejor tienes que sacar una serie de ideas malas para llegar a la idea buena. También se trata de no parar demasiado pronto, ¿no? Y ese también es un tema curioso, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Realmente eres tú el que tiene las ideas o las ideas ocurren por sí mismas, están ahí en el aire flotando? De hecho, el pensar un poco que no eres tú el que lo está creando, sino que es otra entidad, ¿no? Como esto que las musas, ¿no? Una musa que te inspira así como un espíritu, o el genio, ¿no? Cuando una persona es muy buena, ¿no? Haciendo algo, se dice que es un genio. Es como si no... La experiencia de creación muchas veces es como si fuera una cosa que no haces ni tú mismo, sino que son cosas ahí como que te vienen. Y para que te vengan, pues eso. Yo creo que el silencio es lo mejor. El silencio y por cojones se te ocurren cosas.
A ver, lo estoy intentando ver de pequeño para ver un poco dónde puede fallar. Al ponerlo muy pequeño es como que te cabe todo en el campo visual, ¿no? Toda la imagen, ves toda la imagen en su conjunto. Que normalmente no es así. Una imagen grande que tú la tienes delante, vas mirando y realmente no te cabe todo en la vista, sino que tienes que ir mirando a las distintas partes, ¿no? Y al hacerla pequeña, pues vas a ver todo unido, ¿no? Hacerla pequeña o alejarte. Si fuera un objeto físico también te podrías alejar así y verías las luces más generales, los colores más generales también, cómo evolucionan a lo largo de la figura, ¿no? Y no te centras tanto en el detalle, ¿no? Y haciendo eso, pues me da la impresión de que a esta figura le falta un poco de reflejo del suelo desde este lado, desde la derecha. Bueno, ahora es demasiado exagerado, ahora parece que se sale este pómulo demasiado, no quiero tampoco eso. Y luego a lo mejor algunas de estas partes que están como muy limpias le voy a poner un poco más como de óxido por encima. Para eso estoy usando una brocha, esta brocha que me gusta a mí mucho, que simplemente, la mayoría de las pinturas la hago con esto. Es simplemente un pincel redondo, ¿no? Que si aprietas poco pues se ve muy transparente y si aprietas más se pone opaco, ¿no? Y con eso voy controlando lo que voy poniendo, ¿no? Como esto que tengo es un color así bastante oscuro, si en las sombras pues voy a apretar bastante, voy a incidir bastante con el pincel ahí para oscurecer esa parte, y en sitios a lo mejor donde quiero que sea más sutil, pues aprieto menos. Es que claro, también depende del color que tenga debajo. Depende de lo que tenga debajo. En algunos sitios no se va a notar y voy a tener que cambiar de color. Pero bueno, esto ya está mucho mejor.
Le podrías poner algún otro detalle, por ejemplo, un poco de sangre por encima. ¿No? Ya que es un objeto que tiene pinchos, claro, no se ha pinchado aquí. Se ha pinchado y se ha hecho una herida en la sangre. Ha chorreado por ahí. Y entonces simplemente voy a pintar con un poco de rojo en algunos sitios. Y me voy a imaginar también por dónde ha ido chorreando, ¿no? Por dónde ha ido cayendo. Y depende también de dónde lo ponga, dónde vaya pintando, en qué zona esté del objeto. Por ejemplo, si hago un chorreón aquí, que caiga por encima de esta cara, lo que voy a hacer es que conforme estoy en la parte clara del objeto, pues pinto un rojo así más claro. Y conforme va bajando y se va metiendo en la zona de los tonos medios, lo oscurezco. Aquí sube un poco, ¿no? O viene para adelante otra vez la superficie. Entonces va a coger un poquito más de luz, lo vuelvo a aclarar. Ahora se mete otra vez en la oscuridad. Una zona más oscura, lo vuelvo a oscurecer. E incluso lo puedo llevar al negro en las zonas más oscuras, porque el color de este metal, digamos, pues sería más claro que el de la sangre, ¿no? La sangre sería más oscura por comparación. Entonces, esta zona que está en la sombra ya está muy oscura. Si yo quiero que sea más oscura que eso, que tiene que ser más oscura por comparación, ya casi se me acaba el rojo y tengo que usar casi prácticamente negro. Bueno, esto ya está prácticamente. La verdad es que podría intentar modelar un poco mejor algunos detalles. Por ejemplo, esto de aquí a lo mejor no se entiende bien, parece blanco. En realidad lo que yo quiero que sea esto es como una bola que tiene como líneas por encima, pero las líneas, bueno, siguen ahí como una especie de patrón geométrico, ¿no? Pero estas líneas también tienen como un cierto grosor, ¿no? Son así. Es como si esta es la superficie de la bola, pues se levanta un tanto. Y entonces pues aquí se crearía una sombrita, ¿no? Y aquí pillaría bastante brillo porque es como una parte un poco afilada que sobresale. Luego también es curioso una cosa de esto de creatividad, de las ideas. Muchas veces se te ocurren cosas que, bueno, yo diría que la mayoría de cosas que se te ocurren están relacionadas con lo que hiciste ayer o lo que viste ayer o unos pocos días atrás. No sé por qué, pero lo relaciono un poco con los sueños, que también pasa un poco igual. Siempre sueñas, digamos, casi siempre sueñas con lo de ayer.
¿no? O con cosas relacionadas. Aunque en tu cabeza a lo mejor aparezcan como presentados de otra manera, siempre tiene como algún tipo de relación con lo que hiciste el día anterior. Y también con cosas, por supuesto, cosas que conoces. Por eso dicen que tienes que vivir mientras más experiencias, mejor, no sé, ser curioso, leer. Esta es un poco la forma esta que tiene esta botella. Se parece a una botella que tengo yo en casa de adorno. Y en un primer momento no lo había pensado, pero después me ha parecido obvio que lo que he hecho ha sido sacar eso de sacarlo de ahí, de algún rincón donde lo tenía guardado en la cabeza, y lo he volcado directamente. Esto lo voy a borrar. A lo mejor le pegaría también un poco más de sangre por aquí. A lo mejor se ha manchado. Se ha manchado porque la han cogido con la mano manchada. También son este tipo de cosas que si no estás muy centrado en lo que estás haciendo, si estás distraído con una serie o lo que sea, no se te va a ocurrir. O por lo menos no se te va a ocurrir tan sobre la marcha. Luego le voy a dar un poco de textura al suelo y ya está. Le voy a dar un poquito de textura. Un poquito de sombra por aquí. Esto sería como una especie de sombra suave, una sombra difusa. Las sombras, el tipo de sombras a lo mejor que se ven cuando estás, por ejemplo, en el exterior, pero no estás en el sol, sino que estás en un sitio donde no te da directamente. O está nublado, también se ve este tipo de sombras ahí. O yo qué sé, si tienes una luz y le pones algún tipo de pantalla, ¿no? Si una luz le pones un folio delante, también se ve este tipo de sombras así mucho más suaves. O una tela, ¿no? Y se ve la luz a través de la tela. Y no traza sombras definidas, sino que las traza así desdibujadas. Y bueno, ya está. Esto ha sido un poco la forma que yo tengo de aproximarme a la pintura de este tipo de materiales. Espero que hayáis aprendido bastante y que lo podáis aplicar. Y nos vemos por el Patreon, por el chat, los que estáis ahí. Y muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto. Una última cosa que se me ha olvidado.
cuando lo he hecho pequeño otra vez la imagen, me he dado cuenta que una de estas caras como que recibe mucha más atención que la otra, que sería esta de aquí, recibe más atención que esta, porque esta recibe mucho más brillo, ¿no? Entonces tiene como un foco que la apunta a ella. Entonces voy a intentar ponerle un brillo similar en la otra, así con un poquito de tramita. También suele quedar bien la trama cuando estás haciendo detalles de brillos en los metales, suele quedar muy bien, porque bueno, es posible que un metal tenga como muchas pequeños rayoncitos, ¿no? Y si os acercáis a lo mejor a él, a un metal de este estilo, seguramente veríais esas pequeñas rayitas. No ves una mancha a lo mejor así uniforme, ¿no? De un brillo así uniforme, sino que ves de las pequeñas hendiduras, ¿no? que hay en el metal. Entonces es un recurso que yo suelo usar a veces porque suele quedar bastante bien. Algo así. También es útil la trama, ¿no? El pintar así, haciendo la mancha a base de hacer pequeñas rayitas, es muy útil para matizar, es decir, hacer pequeños cambios, en plan, quiero oscurecer o quiero aclarar una parte, pero un poquito nada más. Pues le das un poco en trama y es más fácil a lo mejor que... Bueno, no necesariamente más fácil cuando ya has aprendido, pero es más fácil al principio que coger y mezclar el color directamente y ponerlo ahí el color que corresponda. Es más fácil coger y mezclarlo, hacer rayitas ahí y con eso vas modificando lo que tienes de base, que es lo que a eso me refería con matizar, ¿no? Hacer una pequeña modificación. Y ya está, ahora sí que sí. Eso es todo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.